Bien, buenos días. Hasta ahorita estamos haciendo el piso de lo que queremos construir el día de hoy, que ustedes se vayan con un conocimiento y además se vayan con la curiosidad de ahondar en los temas que realmente les interesan. Dentro de la programación, se nos pidió entonces incorporar este tema, que también está muy moderno, como es las tecnologías de la información y la comunicación, que como saben se abrevia TIC, en las publicaciones científicas. Entonces, ok. Eh, para ponernos un poco con el aspecto de las tecnologías, fíjense que ha habido una revolución digital y en el área específica de comunicaciones podemos decir que arranca con la invención de la imprenta en 1456, 1457, que permitió que el conocimiento pasara de las universidades y las iglesias, porque eran los monjes los que escribían a mano todos los libros, y ahora no, con la imprenta, entonces se podía este, hacer los libros y que más gente tuviera acceso al conocimiento. Esto sigue avanzando y para los años 70 ya teníamos las computadoras, que para ustedes es natural tenerlas, pero no era así. Inició en las industrias, después había una en una que otra casa y no como ahora que ustedes la tienen en su mano. Y fíjense que eso sigue evolucionando, tenemos la revolución 3.0, donde uno de los grandes avances que ahora tenemos hasta la firma tecnológica, la firma electrónica, y finalmente se habla de la cuarta, que ya está también la 4.0, ya sigue aumentando, en el sentido de que, como les decía, tienen la computadora en su mano, hay toda una ciencia de datos que se aquí esto se pasa solo. Entonces, perdonen lo cargado de la presentación, pero lo que quiero es que vean esta línea de vida, de cómo ha venido evolucionando, cómo ha sido importante, y ustedes están aquí de los años 2000, donde lo que ven es um, una gran cantidad de avances en... Perdón, un momentico. Quería poner el apuntador. Gracias. Bueno, y esto es lo que nos tiene, quiero comentar cómo ha ido progresando. Aquí, puntaje, puntos, ok, chévere. Eso. Sí, sí, ok, gracias. Entonces, bueno, aquí estamos ustedes son de esta generación, y todo esto, como lo señala el reloj digital, sigue avanzando. Esto está creciendo cada vez más. Ahora, para que nos pueda pasar las palabras. Bien, el hecho es que tenemos que para febrero del 2025 se estimaba la población mundial en 8.2 mil millones. De eso, más de la mitad estaban en urbanizados, en zonas urbanizadas. 70% tiene celular, el 68% son usuarios de Internet y 64% utilizan las redes. De manera tal que tenemos un Internet que es un gran ecosistema de millones de usuarios que no muchos conocen muy bien cómo se usa, no, con diferentes niveles de conocimiento, pero que acceden y comparten información por esta vía. Y se ha estimado también que en los últimos 25 años ha incrementado el internautas en un 1.301%. Eso nos da una visión de lo que está ocurriendo. ¿Qué tenemos? Tenemos que cuando se hace investigación, hay unos casos, como los tienen allí enumerados, que a partir de una planificación se aplica un método científico y se obtiene, bien sea en el laboratorio, como decía, en el campo o por revisión de historias, ustedes tienen unos resultados. Y esos resultados entonces le permiten redactar sus trabajos, y fíjense que casi el 80% llega a congresos, pero apenas muy poco es publicado. Se dice que es como un 20% o menos. Y tal como lo decía la doctora Alemán, no, ¿por qué se debe publicar? No es ético que usted tenga un resultado, aunque crea que sea bien pequeñito, pero que no sea de conocimiento
por el resto de la comunidad científica porque le permite dirigir siguientes investigaciones, pero además es un su aporte. Entonces, la invitación es a publicar. Permite entonces progresar en el área del pensamiento científico, aumenta la credibilidad del equipo, porque los grupos de investigación se miden es por la cantidad de publicaciones que tienen, y aumenta la posibilidad de obtener financiamiento para futuras investigaciones, o sea, que tienen una función importante. Entonces, ¿qué es un manuscrito? Es puede obtenerse de esas investigaciones, investigación propia, y lo llamamos original breve o corto, una carta al editor, otros artículos que son publicaciones. O pudieran ser relacionadas con la investigación, como son los artículos de revisión, donde usted toma los resultados de varios autores y los presenta resumidos, modificados, pero no son de su investigación propia, no hizo usted la investigación. Y también en medicina se utiliza mucho lo que es el reporte de caso. Cuando tenemos un caso típico, un paciente que pasa con una situación, entonces eso por lo general, el grupo si estamos hablando de medicina, de médicos que ven, saben del caso, pero más nadie, y a lo mejor es una situación novedosa que valdría la pena publicar. Y les estoy hablando de publicar, pero entonces, ¿qué hablamos? De artículos científicos. Fíjense que es entonces el documento que se genera a partir de los resultados de la investigación, de una idea original o de la revisión de tema. Y mientras que usted lo tiene en su mano, es un manuscrito. Solo cuando es publicado se considera entonces que es un artículo científico y aparece. Hoy en día, ustedes deben ser, para poder ser autores, tener un número de ORCID, que es bien amigable la página. Lo buscan por Google, le ponen sus datos, está en español y allí tienen. Eso es como una cédula, eso lo estamos poniendo ahora en el currículum. Allí tienen el mío. Y entonces ya eso es una identificación para el investigador. Pero también ahora se ha hecho un código, que es un identificador de objeto digital, y por sus siglas en inglés es el DOI. De manera que si ustedes ven las nuevas revistas, hay artículos que tienen este número, que es también la cédula de ese artículo. Ya no necesitan. Antes escribíamos las referencias con toda la URL, la dirección URL. Si el artículo tiene DOI, con eso es suficiente. Con eso yo consigo. ¿Y dónde se publica? Se publica en las revistas, como dicen los bibliotecólogos, indexadas, aunque nosotros decimos indexadas, que son publicaciones periódicas de investigación que aparecen en las bases de datos y que miden la calidad científica y editorial. Por lo general, cosas de buen prestigio, son utilizados por los académicos y los estudios. Algunos son de acceso gratuito. PubMed, bueno, decían que ya no, que dentro de un mes ya no lo teníamos gratuito, pero Cielo, Relax, y algunos tienen que usted cancelar una cuota para poder entrar, por ejemplo, como Scopus. Pero gracias a esto es que hemos podido no quedarnos en retrasados en cuanto a las investigaciones. Otra cosa que quería comentar es que usted hizo una tesis, usted hizo un trabajo que por lo general tiene estos componentes. Un planteamiento del problema, un marco teórico, una hipótesis o objetivos generales, unas conclusiones y recomendaciones. 70, 80, 100 páginas. ¿Cómo hago eso para llevarlo ahora a un artículo? Entonces, hay una propuesta y es que, fíjense que lo que se llama introducción en el libro, en el artículo original, allí usted fusiona lo que es el planteamiento del problema, los objetivos el planteamiento del problema, el marco teórico, y esa introducción de los artículos, fíjense ahora cuando vuelvan a leer alguno, termina con el objetivo general, que es el que se presenta en esa parte que se llama, en esa sección que se llama introducción.
Luego viene la parte de materiales y métodos, que también las revistas por lo general lo llaman así, que debe dar la información suficiente para permitir que se pueda reproducir su trabajo. No se puede extender mucho, pero tiene que dar una información suficiente, lo que se exige. En la parte de resultados, hay que leer siempre las guías, las instrucciones para los autores, porque fíjense que hay que colocar lo más relevante. Y a veces de un trabajo, usted puede publicar, tener dos artículos, porque puede dividir para que no sean artículos tan largos. Entonces, por lo general, las revistas piden un máximo de 6 cuadros o 6 entre cuadros, figuras y cuadros, de manera que eso tiene usted que saberlo, porque varía de una revista a otra. Y finalmente, hay una parte de conclusiones y recomendaciones que lo incluiría en la parte de discusión. Entonces, sí podemos, sí se puede abreviar, y aquí tienen también una propuesta. Se dice que la introducción debemos responder la pregunta, ¿por qué lo hacemos? Y allí debería ser una página, no más de 3. Los métodos y cómo lo hicimos, responder esa pregunta. Y eso debería ser entre 1 o 2 páginas, no tan pequeñito de 0,5 que no vamos a saber qué hicieron. Los resultados, que sería que se encontró, ¿verdad? La respuesta que se encontró, y de nuevo, 1 o 2 páginas sin contar las figuras. Y a la discusión, ¿qué significa todo eso que encontramos? ¿Cómo relacionamos eso con las referencias existentes, con otros trabajos relacionados? Eso debería ser 2 páginas o más, pero nunca tan pequeñita como eso. Bueno, dejándoles esto como unas pautas para publicaciones, veamos entonces ahora, unamos los dos temas. ¿Por qué, cómo las TIC han sido incorporadas en las publicaciones científicas? Piensen que entonces se han utilizado para investigar sobre un tema por tener entonces, y eso es la gran ventaja de las TIC, acceso rápido a bases de datos. Antes nos teníamos que ir al IBI, teníamos que ir a buscar las referencias, teníamos que ir a buscar las revistas, cosa que a mí me encanta todavía, porque uno va leyendo algo y consigue otro. Pero en líneas generales, tenías que hacer la búsqueda tú mismo, cosa que ustedes tienen en cosa de minutos. Y eso es una ventaja. Las TIC también permiten publicar y difundir información, permiten colaboración remota, análisis en tiempo real y creación de comunidades internacionales. Una investigadora de esta institución consiguió formar una revista de un científico húngaro, le interesaba la técnica, fue hablándose por correo electrónico, y estando aquí sin conocerse, creo que nunca se han visto. Eh, Han publicado, hicieron los experimentos, todo eso es una colaboración que virtualmente se puede hacer bien. De manera tal que desde el radio, que es una de las primeras TIC, hasta los satélites, todo eso es un beneficio. Pero como siempre, no debemos olvidar, y creo que se dijo en esta sala, que las herramientas digitales o sea, que las redes digitales son herramientas para ser más eficaces, te lo compro, para compartir, para difundir, para contenidos, y eso todo es verdad. Pero también ha traído consigo un uso ilícito cada vez mayor, y esto es un poco lo que queremos mencionar. ¿Qué cosa ha sido beneficiosa totalmente con las TIC? La telemedicina. Y la telemedicina nos permitió el acceso a pacientes que estaban muy alejados, zonas rurales donde no había médico. Nuestros muchachos de la Fundación Maniapure van y desde allá llaman y les ayudan al diagnóstico, al tratamiento. Esta teleconsulta, ese telediagnóstico es gracias a las TIC. Y tenemos también SOS Telemedicina, también de la facultad y de la UCB también, como un todo, donde no solamente se hace teleconsulta, sino además divulgación, actualización de otros profesionales. Ahora, pero vamos a resaltar qué aspectos se deben considerar con respecto a las TIC y las comunicaciones científicas. La identidad digital. Como saben, la identidad del ciberespacio
usted puede proyectar más de una identidad. Son datos de usuarios en el mundo 2.0 y allí están sus opiniones, sus fotos, su navegación, las publicaciones que otros han hecho de usted, de manera que la clave aquí es la seguridad y la privacidad. Autores dicen que ustedes como futuros profesionales deberían tener una identidad profesional diferente de la identidad personal, porque los pacientes, hablando en el área de salud, entonces empiezan a confundir, quieren participar, o si usted lo hace, yo estuve en Maracaibo y un psiquiatra que hablaba de esto, él decía, no, yo sí les presento a mis, a los, a mis hijos, comparto con los pacientes con mis hijos, esa es su decisión, pero usted tiene que saber que está viendo una brecha o una puerta que tiene que hacerlo a conciencia. Bien, entonces se han dado pautas de cómo cuidar esa identidad 2.0. Por supuesto, medidas de seguridad y protección. Revisar que lo que está apareciendo con su nombre realmente lo colocó usted. Limitar la información ofrecida en las redes sociales. Eso, sobre todo ustedes jóvenes, han caído en que todo paso a paso que están dando está apareciendo en las redes sociales. Y eso no lo está viendo solamente al familiar que se lo están mandando, sino eso lo está viendo todo el que tiene acceso. Hay gente que se dedica a ver lo que está, o no. Bueno, y utilizar siempre contraseñas seguras y cambiarlas regularmente. Eso es lo que dice la norma, que nos da mucho fastidio estar cambiando las contraseñas, pero no los recomiendo. También evitar crisis de reputación con la revisión continua de lo que está publicando. Y fíjense que se ha generado el término netiqueta, normas de conducta en la red, normas de etiqueta en la red, de manera que es. Y en la relación de profesional salud hay que medir, es importante que el paciente tenga acceso a su médico, a su enfermero, vía, pero hay que marcar pautas. Ellos tienen que saber desde el principio en qué momento, cuándo usted le va a responder. Hay pautas que marcar. Eso les dejo y si no lo tienen, se lo podemos mandar a Alejandro o los que están interesados nos dicen. Esto es un manual que hicieron en España, muy interesante y muy didáctico hasta que aparezcan cosas mejores. Y en esta es la revista Ética e Integridad. Nos pueden seguir por esta dirección, pues ya estamos en Instagram. Y allí, por ejemplo, del año 23 y 24, hay un artículo de Mario Patiño, el decano, sobre el profesionalismo en la era digital para el que esté interesado. Él concluye, por decir algo, que es fundamental la educación sobre el uso de estas herramientas para mantener un entorno respetuoso, seguro, y no solo para pacientes, sino también para la sociedad y la profesión. Ahora bien, hay otros aspectos que rápidamente quiero mencionar sobre tomar en cuenta con el uso de las TIC y un poco más dirigiéndome a las comunicaciones, como son la propiedad intelectual, el acceso al libre conocimiento, también conocido como Open Access, la libertad de expresión y censura, el ciberplagio y la brecha digital. Fíjense que bueno, lo que quería mostrarles es que en la letra pequeña, que nadie nos meteremos a leer, tanto las redes sociales tienen sus pautas para el respeto del intelectual, de la propiedad intelectual. Hay que conocerlas. Por ejemplo, si usted coloca un software, saber que está protegido por derechos de autor. Igual Facebook, YouTube, tiene una normativa, es lo que quiero dejarles a ustedes la inquietud. Con relación a la inteligencia artificial, también se está manejando muchísimo y comenzaron a aparecer artículos Padrón, Landaeta y ChatGPT, como que si era un autor. Y resulta que es una herramienta. Y las editoriales se han reunido para
identificar y se dice, no, es una herramienta, no debe aparecer. Donde debe aparecer, y usted las puede utilizar, perfecto. Hay sistemas para redacción, para graficación, las puede usar, pero lo que exigen ahora las editoriales es que lo coloque en la sección de medios. Utilicé, es igual, como si va a hacer una ponencia, al principio van a oír que muchos autores ahora dicen, utilicé inteligencia artificial para esta presentación, es lo adecuado. ¿Okay? Y lo que resalta en este cuadro es que las obras creadas por inteligencia artificial no pueden ser consideradas como derechos de autor, que no es un humano. Y les dejo también esta información de un artículo, es una editorial que salió reciente de la profesora Mireya González de Blanco de la maternidad, que hace específicamente habla del uso de inteligencia artificial en artículos de científicos, publicación de artículos científicos. Una parte negativa es el desarrollo y el lado oscuro, como lo llaman el Open Access, es el hecho de estas revistas depredadoras, revistas de maletín, por eso el esquema, espurias, falsas, piratas, tienen varios nombres. Y es que esa apertura, ese acceso abierto, para nosotros ha sido muy beneficioso. Países en desarrollo ha permitido que podamos tener una información actualizada. Sin embargo, fíjense que se generaron estas revistas que priorizan intereses particulares a los valores académicos, que hemos venido hablando toda la mañana. Y entonces se desvían de las buenas prácticas editoriales y la publicación. A uno le llega al correo, quiere publicar y resulta que la revista no existe ni siquiera. Y toman nombres parecidos a revistas muy conocidas para engañar. Gracias a Dios, como tienen a su lado izquierdo, existe este directorio de revistas que sí están indexadas y de manera que si usted tiene alguna inquietud por un artículo que le llegó, puede revisar aquí si esa revista realmente existe. Se llama DOA, de la abreviación de Directorio de Revistas Indexadas. Bien, en cuanto a la libertad de prensa y la libertad de acceso, creo que tenemos alguna experiencia en nuestro país, pero refiriéndome a los artículos científicos, no solo se deberían retirar para publicar si se demuestra que se incumple con la integridad académica, pero no por las ideas que proponen, sino ni tampoco por influencia política. De manera que esto se venía dando y se creó lo que se llama la Intellectual Dark Web, que fue una forma, unos físicos de poder publicar lo que de alguna forma censuraba. Con relación al ciberplagio, tenemos que se sabe que hasta un 40% del fraude científico es toda desviación de la planificación en la elaboración o en los resultados obtenidos de una investigación. Y como pueden ver en el lado izquierdo, es un fenómeno mundial, lamentablemente, todavía 2006, 2008 tenemos registros en la revista de integridad académica, presentamos casos que están nos pueden conseguir por internet, pero evidenciamos cómo lamentablemente esto sigue sucediendo por presión de financiamiento, por presión, por querer tener poder, perdiendo entonces sus valores como científicos. Y Carabilla nos dice que cuando usted hace plagio, no solamente se roba la idea de la persona, sino que además la presenta como propia. Entonces es una doble infracción. ¿Cómo se controla? Bueno, así como se han ido desarrollando inteligencias artificiales que redactan, también hay una página, les voy a mostrar aquí, en esta CopyLeak, que es una inteligencia artificial avanzada que puede detectar mínimas variaciones dentro del texto, que estén incluidos caracteres ocultos manipulados, múltiples formas de paráfrasis, contenido generado por otras inteligencias, plagio de texto basado en imágenes, expone los intentos de engañar al software y plagio en el código fuente. De manera tal que así como se ha ido desarrollando, también se ha ido desarrollando una forma de detectarlas. Y
la inteligencia artificial le puede dar el trabajo, pero deben ser corroborados. Se ha detectado que incluso aparecen referencias que son falsas, que no existen. Entonces, el llamado de atención es eso. Y esa recopilación también de nuevo está en nuestra revista, cuáles son las últimas pautas de las editoriales más grandes, como el Sevier o Nature. Y fíjense que os dicen, ayuda al investigador, pero nunca sustituye a la responsabilidad humana en la información. Su uso debe ser declarado transparente y declarado, como les decía, en la sección de medios. Más de, más de 500 revistas en el área científica seguían por el estilo Vancouver. Y él en el 2003, en enero del 2004, incorporó en sus pautas cómo se debe declarar el uso de inteligencia artificial. En un trabajo que hicimos, nosotros encontramos que se han venido desarrollando. En este trabajo conseguimos 21 documentos, pautas internacionales que tratan de que los investigadores utilicen de la mejor forma posible, no solamente los investigadores, sino fíjense que hay documentos que tienen que ver con la formación docente, con la sociedad del conocimiento, con el uso ético de la inteligencia artificial generativa, con esta nueva área que se llama entonces ética informática, y existen entonces reglamentos, no solamente, fíjense, a nivel internacional, sino que nuestras universidades, sobre todo Luz, ULA, y hay que decirlo, la UCAM, tienen documentos súper recientes en ese ámbito para un uso adecuado de estas tecnologías. Finalmente, quería comentarles sobre, hay un término que se ha desarrollado ahora que se llama la algorética, y es la promoción de que los algoritmos se hagan sin perder de vista la ética. Se ha demostrado que los algoritmos que se hacen, sobre todo para juegos, tienen un componente adictivo, y en los niños se ha demostrado también que hay una liberación de dopamina importante, causa esa adicción, y eso se pudiera mejorar si se siguen y se han descrito principios para una adecuada conformación de estos algoritmos. Y en cuanto a la brecha digital, como saben, tenemos no solamente de un país a otro, sino a veces de una zona de la ciudad a otra. Eso hay que tomarlo en consideración. Esto puede ser lo que nos lleva a una desigualdad o una inequidad en la obtención del conocimiento. De manera que, retomando ya, hablando de las publicaciones, Lolas, un bioeticista chileno, nos dice que siempre tenemos que buscar el balance, de nuevo, en este caso, entre los aspectos metodológicos y los aspectos relacionados con la verdad y con la moral. Y en cuanto a la tecnología, ella es importante, es un hecho, ya está con nosotros, pero lo importante es realmente cómo la vamos a utilizar, qué vamos a hacer con ella. Y creo yo que tenemos entonces trabajo por delante. Gracias.